Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hace unas semanas se estrenó la película de Cumbres Borrascosas y desde luego ha sido todo un evento. Ha suscitado muchísimas críticas, muchísimos comentarios, pero si hay algo que no se puede negar es que ha traído una cosa buena. Y es la cantidad de gente que a raíz de haberse visto la película ha querido leerse el libro. Y esto es algo que me parece muy interesante porque considero que si conseguimos que a través de una película o una serie alguien esté interesado en leerse el libro en el que esa película o serie está basado, a mí sinceramente me parece todo un éxito. Así que de lo que quiero hablar hoy es de mi propia experiencia en este sentido, es decir, de aquellos libros que me he leído gracias a que me he visto la película y me ha gustado. Voy a empezar por uno de los más decepcionantes y se trata de La leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving. No sé si hay más adaptaciones de este libro, pero yo me vi la película que seguramente se os ha venido a todos a la mente y es la que está protagonizada por Johnny Depp. El libro nos habla de Ichabod Crane, que trabaja como profesor en un pueblo de mala muerte. Su trabajo es bastante miserable, no le da para comer ni para vivir bien, así que básicamente se dedica a vivir un poco de la caridad de los vecinos y su gran tormento es que está enamorado de Karina, la hija del terrateniente más acaudalado del pueblo. Por razones evidentes, este va a ser un amor imposible porque lo último que quiere el padre de Karina es que su única hija acabe casada con este señor, y el libro, que es bastante cortito, te va contando las miserias de Ichabod Crane, que es un señor bastante triste, todo hay que decirlo. ¿Y dónde queda la leyenda del jinete sin cabeza? Pues como algo que está ahí de fondo, como una leyenda que va corriendo por el pueblo, pero que la gente tampoco se lo toma muy en serio porque hay algunos vecinos que sí que aseguran haberlo visto, pero tampoco es algo que esté como confirmado al 100%, por lo que realmente podría decirse que la novela se centra exclusivamente en Ichabod y sus miserias, porque la parte del jinete sin cabeza solamente tiene relevancia al final, que es cuando realmente sale esta criatura. Sin embargo, si habéis visto la película sabréis que la parte del jinete sin cabeza es el tema central de la misma, y en este caso Ichabod no es un profesor de Sleepy Hollow, sino que es un investigador que llega al pueblo precisamente para investigar acerca de esta leyenda. Y este es el cambio principal, el papel que tiene Ichabod, que en la novela es bastante pasivo con respecto al jinete sin cabeza, mientras que en la película su objetivo es un poco descubrir qué pasa con este jinete. Leer el libro fue un poco decepcionante porque yo me esperaba una novela de corte sobrenatural en la que el misterio y el miedo estuvieran en primera página, y sin embargo me encontré un libro en el que nos contaba lo miserable que era Ichabod Crane y la lástima que daba este señor, por lo que en este caso concreto creo que la película y el cómo se cuenta la historia le da 1000 vueltas al libro original. Siguiendo con esta temática de elementos sobrenaturales y de miedo, me vi la película de La mujer de negro, cuyo libro original está escrito por Susan Hill. La historia comienza el día de Navidad, en el cual Arthur lo está pasando con su familia y deciden comenzar a contar historias de terror, por lo que Arthur recordará un caso en el que tuvo que trabajar como abogado gestionando los papeles y la mansión de una señora que acababa de fallecer. Cuando Arthur estaba trabajando en el bufete de abogados de Londres, recibió el caso de una señora, la señora Drablow, que acababa de fallecer recientemente, y para poder poner todas sus propiedades y su herencia en orden, su jefe le ordena a Arthur que vaya directamente al pueblo donde vivía esta señora y que allí esté un día entero gestionando todo lo que tenga que hacer. Cuando llega allí comienzan a suceder cosas un poco raras porque la propia gente del pueblo no quiere hablar de esta vecina, le da bastante miedo a la casa en la que vivían, son bastante reacios ante la presencia de Arthur, pero él simplemente lo deja pasar como si fueran supersticiones de los lugareños, y cuando llega a la casa de la señora Drablow, que está bastante aislada en mitad de unas marismas, se da cuenta de que todo el papeleo que tiene esta mujer es ingente y que va a ser imposible que en un solo día termine su trabajo, por lo que decide que, como no le queda más remedio, se va a quedar a pasar la noche en ese sitio. Y desde el principio Arthur se dará cuenta de que hay algo mal con esa casa. Escucha ruidos extraños, como si alguien estuviera caminando, los tablones de madera crujen, a pesar de que toda la casa está llena de polvo por el abandono, hay algunas habitaciones que parece que han sido usadas recientemente, y cuando llega la noche todo es infinitamente peor porque empieza a escuchar susurros, voces, sonidos y a ver sombras por debajo de la puerta. Considero que la película protagonizada por Daniel Radcliffe es bastante fiel al libro, por lo menos a la esencia y a la historia principal que nos cuenta Susan Hill. Es verdad que en el tema atmosférico me gustó mucho más el libro porque la autora consigue meterte muy bien en la piel de Arthur, eres capaz de sentir el mismo miedo y la misma tensión que va experimentando él cuando tiene que pasar la noche en esa mansión embrujada, y aunque la historia en sí tampoco es nada del otro mundo, lo más destacable de la novela es, como digo,
consigo esa ambientación, porque el miedo realmente de este libro viene de cómo la autora lo ha ambientado, no de la historia en sí. Mi gran problema con esta historia fue el final, porque siento que la película lo resuelve muchísimo mejor. Y es que en la película nos dan un final cerrado, es decir, nos dicen exactamente qué fue lo que pasó en esa casa, cuál es la historia que hay detrás de la señora Drablow y por qué esa casa parece estar embrujada, mientras que en el libro lo dejan muchísimo más en el aire. Y sabéis que yo soy una persona a la que le gusta que todos los finales estén bien cerrados, y que si hay alguna cosa que no termina de cerrarse sea algo más bien secundario o algo de lo que no necesitamos tener la respuesta. Sin embargo, en este caso concreto, si tenemos en cuenta que la trama principal es averiguar qué sucedió en esa casa y cuál es la historia que hay detrás de ella y de la familia que la habitó, el hecho de que en el libro no termine de especificar qué fue lo que sucedió exactamente a mí me dejó un poco insatisfecha. Yo sé que la opinión que voy a decir a continuación para muchas personas puede ser una aberración, pero a mí me gustó mucho más la película de El retrato de Dorian Gray que el libro de Oscar Wilde. Tampoco sé cuántas adaptaciones hay de Dorian Gray, pero yo en concreto me refiero a la última que se hizo. En El retrato de Dorian Gray tenemos como protagonista a Dorian Gray, que es un muchacho muy joven, guapísimo, que está en la flor de la vida y que comienza siendo alguien muy inocente, muy inexperto, pero por culpa de las malas influencias de Lord Henry, que es un hombre con el que empieza a relacionarse, este termina inculcándole que lo mejor de la vida es buscar constantemente el placer, aquellas cosas que te hagan sentir satisfecho, y que no importa lo que tengas que ir sacrificando por el camino si a cambio lo que obtienes es puro hedonismo. Estas ideas van haciendo mella cada vez más en Dorian, sobre todo por ese discurso de que tiene que aprovechar el momento porque ahora mismo está en la flor de la vida, porque es increíblemente guapo y atractivo tanto para mujeres como para hombres, y que llegará un momento en el que toda esa belleza desaparezca y por lo tanto ya no podrá disfrutar de los mismos placeres que en ese momento. Es por esto que la inocencia de Dorian termina transformándose en algo totalmente desinhibido y se dedica a pasar sus días rodeado de alcohol, de fiestas, de mujeres, sin tener en cuenta todo lo que eso puede perjudicarle a largo plazo. Esta obsesión que tiene por aprovechar su belleza y su juventud será tal que, sin darse cuenta, termina haciendo una especie de pacto con el diablo, mediante el cual un retrato que le ha hecho uno de los amigos de Henry al principio del libro terminará siendo el que sufra todas las consecuencias negativas de los actos que está cometiendo el propio Dorian. Esto hará que la belleza de Dorian no se marchite, que tampoco envejezca, lo que le permitirá durante muchísimos años seguir utilizando esta apariencia joven para conseguir todo lo que quiere. Mi problema con el libro es que yo, en vez de toparme una novela, me topé un ensayo sobre la belleza, sobre la juventud, sobre estar en la flor de la vida, sobre el hedonismo, y sinceramente es un tema que me interesa, pero no tanto como para tragarme un libro en el que eso sea el tema central. Es más, llega un punto en el que lo que viene siendo la historia de Dorian y cómo poco a poco va cayendo en esta espiral de desenfreno sin control, termina convirtiéndose en algo secundario porque lo que prima son los constantes monólogos de Henry hablando sobre lo que para él es la belleza y el placer. Así que el libro no me gustó simplemente por eso, porque yo me esperaba otra cosa, porque obviamente las películas van como al meollo de la cuestión, y sí que es verdad que el hedonismo se trata mucho porque al final es el tema central del libro, pero lo importante es Dorian, los excesos que va cometiendo y cómo eso le termina perjudicando, mientras que en el libro siento que tira un poco más para lo ensayístico. Sigo con otra obra que estoy segura de que la mayoría de vosotros la conocéis a través de las adaptaciones, porque ha tenido muchísimas, y es El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera ha tenido varias películas, pero se hizo sobre todo conocido a raíz del musical. En la novela de Gaston Leroux, el propio autor está como narrador de la misma, porque nos cuenta que lleva un tiempo escuchando leyendas acerca del fantasma de la ópera en la ópera de Garnier, y él está completamente convencido de que el fantasma es algo real, por lo que se dedica a hacer una exhaustiva investigación a través de artículos de periódicos, de entrevistas a diferentes personajes, porque su objetivo con este libro es demostrar que efectivamente el fantasma existe. ¿Y quién es el fantasma? Un hombre que siempre va vestido de negro, con una capa, con una máscara que le oculta el rostro y que se dedica a atormentar a todas las personas que trabajan en la ópera de Garnier. El fantasma considera que la ópera es suya, que él es dueño del edificio y de todo lo que sucede allí, por lo que entre las sombras se dedica un poco a tirar de los hilos de los directores para que estos hagan lo que él quiera. La historia comienza cuando los directores actuales de la ópera de Garnier van a ser sustituidos por unos nuevos, y estos les comentan a los nuevos el problema que tienen con el fantasma y, entre otras cosas, las diferentes condiciones que este ha puesto sobre la ópera. Los nuevos directores no se lo creen y por eso deciden hacer caso omiso a las advertencias, algo que evidentemente no le hará ninguna gracia al fantasma, por lo que el fantasma decidirá hacer una nueva reaparición y mostrarle a los nuevos directores que él es más real de lo que creen. Además de todo esto, se añadirá una nueva incorporación a la ópera de Garnier, la jovencísima Christine Daae, una brillante
brillante promesa del canto. En el momento en el que ella comienza a cantar, el fantasma se quedará absolutamente obnubilado por su presencia, por su belleza, por su voz, y decidirá convertirse secretamente en su maestro de canto, alguien a quien Christine llamará el ángel de la música. A esta ecuación también se añadirá Raúl, que es un vizconde y antiguo amigo de la infancia de Christine. Cuando Raúl ve actuar a Christine por primera vez sobre el escenario, recuperará ese amor que sentía por su mejor amiga de la infancia y hará lo posible por conquistarla ahora que es adulta, algo que al fantasma no le hará ninguna gracia. Hay dos diferencias bastante evidentes entre el libro y las diferentes adaptaciones que se han hecho. La primera es que tanto en el musical como en las películas el autor desaparece. Ya no hay una presencia externa que intenta demostrar que el fantasma de la ópera existe. No, el fantasma de la ópera existe. Y lo que hacen en las adaptaciones es contarte su historia. Esto hace que se elimine un personaje fundamental en el libro, que es el persa, alguien que se supone conoció al fantasma antes de convertirse en fantasma y uno de los personajes más entrevistados por el propio Leroux. De hecho, todo el pasado acerca del fantasma, el cómo llegó a la ópera de Garnier, quién es él en realidad, todo eso en el libro lo conocemos a través del persa, mientras que en la película y en el musical lo poco que conocemos de Eric, que es el nombre real del fantasma, lo conocemos a través de Madame Giry, que es la encargada del cuerpo de baile de la ópera. Y otra diferencia bastante notable es que tanto el musical como la película se centran bastante más en el romance que hay entre Christine y el fantasma. Obviamente esto también se trata en el libro, esta relación entre ambos personajes es algo que existe en el material original, no que se hayan inventado, pero sí que es cierto que las adaptaciones inciden bastante más en ese toque romántico que lo que viene siendo en el libro, donde simplemente se están describiendo los hechos tal cual sucedieron según Leroux. Es por esto que si te has visto la película o el musical es bastante probable que quieras que el fantasma y Christine terminen juntos, y sin embargo cuando te lees el libro esa percepción cambia bastante, porque el fantasma del libro y el fantasma de las adaptaciones tampoco tiene demasiado que ver. En el musical y en la película del 2007 siempre han puesto a un fantasma bastante atractivo, que sí, que está deforme y que tiene sus problemas mentales, pero quieras que no, es un fantasma que tiene muchísimo magnetismo, que viendo cómo interactúa con Christine puedes entender perfectamente por qué hay esa atracción por parte de la joven, y sin embargo en el libro es prácticamente un cadáver andante, con lo cual esa parte más física desaparece por completo. Eso sí, el fantasma del libro sigue siendo muy magnético, muy atrapante, muy seductor, pero sin embargo toda esa seducción la sentimos a través de su voz, a través de sus diálogos y no tanto por la parte física. En cambio en las películas y en el musical es como una mezcla de ambas. Otro personaje que cambia bastante y que casualmente me gusta más en el libro que en las adaptaciones es el de Christine. Primero porque en todas las adaptaciones Christine es la protagonista y la historia la vemos desde su punto de vista, cosa que no sucede en el libro. De hecho, curiosamente, en el libro Christine apenas aparece, y lo que conocemos de ella es a través de testimonios de otras personas, sobre todo de Raúl. La Christine del libro me gusta más porque tiene mucho carácter, sabe exactamente qué es lo que quiere, no va a consentir que ningún hombre la pisotee ni que ningún hombre le diga lo que tiene que hacer, y aunque sí que es verdad que termina cayendo bajo el influjo del fantasma, es como mucho más consciente de su situación. Sin embargo, en las películas la vemos como una joven muy inocente, muy sumisa, fácil de manipular por todo el mundo y que al final termina haciendo un poco lo que los demás le dictan. Y ya el último personaje importante que también cambia bastante es el de Raúl. A mí Raúl es un personaje que ya de por sí no me gustaba en las películas porque va de héroe salvador, de estoy enamorado de Christine y voy a salvarla del fantasma, como si Christine fuera una damisela en apuros, aunque sí que es verdad que lo es más en las películas y en el musical que en el propio libro. Y es un personaje que a mí ya de por sí no me gustaba, pero es que en el libro lo aborrecí, porque en la película y en el musical sí que se nota que Raúl está enamorado de Christine, pero en el libro para mí es más una obsesión. Quiere acabar con Christine a toda costa y va a hacer lo que sea con tal de que Christine se enamore de él. Es un personaje celoso, impulsivo, posesivo, que incluso llega a actuar en contra de la voluntad de Christine porque él considera que sabe lo que es mejor para ella que ella misma, cuya motivación para acabar con el fantasma no es que sea alguien peligroso para todo el mundo, sino que quiere terminar con él simplemente por celos. A través de su comportamiento podemos ver que lo que le molesta no es que el fantasma esté haciendo daño a Christine, sino que Christine se siente mucho más atraída por el fantasma que por él. Es decir, que Christine aparentemente prefiere a un hombre que es más cadáver que hombre y que representa todo lo maligno, antes que a Raúl, que es un vizconde con una buena posición, con una buena familia, atractivo y que puede darle a Christine todo lo que, según él, ella necesita. Es más, al principio se nota claramente que Christine no siente absolutamente nada por Raúl y aún así él es incapaz de aceptarlo. Y aquí tengo que decir que por lo menos Eric es bastante más honesto en sus sentimientos. Sí, también es tóxico, sí, también es obsesivo, pero bajo mi punto de vista trata a Christine incluso con más respeto que el propio Raúl. Además, el fantasma desde el principio te dice que está enamorado de Christine y que lo único que quiere
es que Christine sea toda suya, es decir, por lo menos está siendo honesto en sus objetivos. Sin embargo, Raúl va con esa falsa apariencia de yo lo único que quiero es lo mejor para Christine, cuando en realidad su único interés es terminar convenciendo a Christine de que él es el mejor partido de los dos. Por lo que si Raúl es un personaje que ya te caía mal en las adaptaciones, te digo yo que en el libro original es muchísimo peor. Y vamos ya con las películas que he visto más recientemente y cuyo libro me he leído. Obviamente en esta lista no podría faltar Frankenstein de Mary Shelley, cuya más reciente adaptación es la que ha hecho Guillermo del Toro, y es la única que yo personalmente he visto. Víctor Frankenstein es un científico cuyo sueño es conseguir crear la vida desde cero y por eso decide hacer un experimento, que consiste en crear una criatura a base de trozos de cadáveres e insuflarle vida a través de la electricidad. Cuando consigue su objetivo se asustará de lo que ha hecho y de su propia creación, provocando que termine abandonándole. La criatura, completamente desamparada y sin tener ni idea de cómo funciona el mundo porque le han dejado solo, comenzará a desarrollar inteligencia y a desarrollarse por sí mismo y terminará cometiendo una serie de atrocidades cuyo objetivo final es encontrar de nuevo a Víctor Frankenstein. La película de Guillermo del Toro me fascinó, pero sí que es cierto que cambia varias cosas con respecto al libro. Para empezar, cambia la infancia de Frankenstein, que es completamente diferente en el libro de la película. También en la película Frankenstein pasa un tiempo con la criatura intentando enseñarle que aprenda, porque quiere ver si lo que ha creado es inteligente o no, y cuando se da cuenta de que la criatura no alcanza sus expectativas es cuando decide abandonarle, mientras que en el libro lo abandona nada más verlo. Pero sin embargo, el cambio más importante y el cambio que hizo que a mí me gustara más la película que el libro es el personaje de Elizabeth. En el libro, Elizabeth es un personaje que ni pincha ni corta, que está ahí simplemente para que Víctor nos dé más lástima. Un personaje que creo recordar que en ningún momento llega a aparecer como tal y al que simplemente conocemos a través de lo que Víctor dice de ella. Un personaje que creo que si honestamente lo eliminas del libro realmente no cambia nada del mismo. Sin embargo, Guillermo del Toro la convirtió en una de las protagonistas indiscutibles de la película. Es un personaje con voz propia, con trasfondo, con sus propias ideas. Y de hecho termina siendo un personaje fundamental tanto en el desarrollo de Víctor como en el de la criatura. Por lo que en este caso se podría decir que si eliminas a Elizabeth te quedas sin película. Así que cuando me leí el libro y descubrí que en este caso Elizabeth era poco más que un apéndice, la verdad es que fue un poco decepcionante. Hubo también otros cambios que se hicieron en algunas escenas concretas que aquí no voy a mencionar porque si no este vídeo se haría eterno, que sí que es cierto que, al menos en mi caso, me gustó bastante más la visión que le dio Guillermo del Toro que lo que aparece en el libro. Así que aunque no pueda decir que me gustó más la película que el libro porque ambos me parecen una obra maestra, sí que creo que los cambios que se dieron en la versión de Guillermo del Toro son muy acertados y bajo mi punto de vista mejoran en algunos puntos la historia de Mary Shelley. Y vamos ya con la última película que quiero mencionar, que de hecho es una de mis lecturas más recientes, y se trata de Drácula. En mi caso he visto 3 películas de Drácula, la de Gary Oldman del 92, la de Drácula Untold, que creo que es del 2010 o por ahí, y la más reciente que es del 2025, Drácula A Love Tale. Y si habéis seguido mis últimos vídeos sabréis que esta última es mi favorita. Drácula, al igual que Frankenstein, es una figura de la cultura popular que nunca me ha interesado lo más mínimo. Sabía lo básico de ambos personajes, cuál era su historia, cuál era su lore, cómo estaban integrados en esa cultura popular, pero más allá de eso no despertaban mi curiosidad. Si acaso me llamaba la atención Drácula, más que nada porque la figura del vampiro me gusta bastante, así como leer libros donde estén estas criaturas, pero más allá de eso y de algún retelling ocasional me daba bastante igual. Drácula es una historia que está contada utilizando los diarios y grabaciones sonoras de los diferentes personajes. Empezamos la historia con el diario de Jonathan Harker, un notario a quien su jefe le manda trasladarse temporalmente a Transilvania. Allí hay un hombre muy poderoso y muy rico, el conde Drácula, que tiene intención de comprar diferentes propiedades en Londres. Sin embargo, no quiere hacer toda la transacción a distancia, por lo que ha exigido que una persona del bufete vaya personalmente a su castillo. Desde el principio, Jonathan ya empieza a encontrar cosas raras en el camino, y es que la gente con la que se va topando por los diferentes pueblecitos por los que pasa es bastante supersticiosa, y cuando les comenta que va al castillo de Drácula no paran de hacerse señales de la cruz, le dan ajos. Aún así, él no les hace caso, piensa que simplemente son supersticiones de pueblerino. Además, para él lo más importante es terminar el trabajo con éxito. Así que termina llegando al castillo de Drácula y pronto se dará cuenta de que las supersticiones no son tal y de que los lugareños tenían mucha más razón de la que Jonathan creía. Por otro lado tenemos los diarios de Mina, que es la prometida de Jonathan, y mientras su futuro marido está terminando su trabajo en Transilvania, ella decide pasar las vacaciones en Whitby, que es una localidad costera muy pintoresca donde está también pasando sus vacaciones Lucy, que es la mejor amiga de Mina. Nos va contando su día a día en Whitby, las cosas que hace con su amiga, y que parece que
que Lucy últimamente está un poco rara porque está como teniendo episodios de sonambulismo, cuando se levanta está como muy pálida, sin fuerza, sin energía, y como al final unas vacaciones de placer terminan convirtiéndose en una fuente de preocupaciones tanto para Mina como para Lucy. También tenemos diferentes cartas que van mandando Lucy a Mina cuando Mina tiene que trasladarse a Transilvania porque ha pasado algo con Jonathan, y por otro lado las grabaciones del Dr. Seward, que es uno de los pretendientes de Lucy y el director de un psiquiátrico. También aparecerán otros personajes que irán escribiendo cartas y que tendrán muchísima relevancia en la historia, como por ejemplo el profesor Van Helsing, experto en aniquilar vampiros. Creo que no hay mucho más que contar de Drácula porque a estas alturas todos sabemos de qué va esta historia, y hay dos diferencias principales entre la obra original de Stoker y las diferentes adaptaciones que se han ido haciendo en el cine. La primera, y que creo que es la que más choca a la gente, es que Drácula en el libro no es el protagonista. De hecho, Drácula como personaje solamente aparece en el diario de Jonathan al principio del libro, cuando el notario nos va describiendo los encuentros que tiene con el conde para hablar acerca de sus compras, de Londres y demás. Luego Drácula desaparece a lo largo de todo el libro. Es una presencia que sabemos que existe porque el resto de personajes intuyen que está ahí, aunque realmente no sepan que es Drácula. Pero es un personaje que da título al libro pero que realmente no es el protagonista, sino que más bien su presencia es como la espina dorsal del libro. Y luego sí que es verdad que vuelve a aparecer de cara al final, pero en la mayor parte del libro tenemos a gente hablando de Drácula, o más bien hablando de fenómenos que provoca Drácula, pero que ellos no saben que están provocados por Drácula, pero Drácula, como digo, no aparece. Mientras que en todas las adaptaciones que han salido, Drácula es el eje central porque es el protagonista de su historia. En el caso de Stoker, todo el mundo habla de Drácula, pero Drácula no habla por sí mismo. Y el segundo punto importante es el tema del romance. En el libro no hay romance entre Mina y Drácula, algo que personalmente me parece muy decepcionante, aunque he de decir que evidentemente yo ya sabía que ese romance no existía, y el romance es una invención de las películas. Hay muchas películas de Drácula, pero creo que el romance se inventó en la película del 92, es decir, en la de Gary Oldman, donde tenemos un Drácula que está buscando a Mina porque ella es la reencarnación de su mujer que falleció hace 400 años. Esta parte de la reencarnación no tiene nada que ver con el libro. En el libro sí que es verdad que Drácula se siente atraído por Mina, pero no de una forma romántica, ni muchísimo menos, sino de una forma obsesiva. Drácula ve a Mina como una nevera de la que sacar sangre cuando le dé la gana, y además también la ve como el objeto para dañar a sus enemigos, porque Seward y Kinsey, que son dos de los pretendientes de Lucy, Arthur, que es finalmente quien iba a casarse con Lucy, Jonathan y el profesor Van Helsing, que Van Helsing acude a Londres llamado por Seward, comienzan a darle caza a Drácula a raíz de lo que ha sucedido con Lucy. Entonces Drácula, para vengarse de ellos, utiliza a Mina como alimento. Por un lado porque está ahí y lo tiene súper fácil, y por otro lado para dañar la moral de estos hombres. Así que toda esa parte romántica que yo creo que a todas las que hemos visto en las películas nos encanta, en el libro no existe. Otra diferencia entre el libro y las adaptaciones es que las adaptaciones van más al meollo de la cuestión. En cambio, el libro se va muchísimo por las ramas. Tiene muchísimos monólogos interminables, muchas reflexiones, y es un libro que incide una y otra vez en las mismas ideas. En cambio, en las películas toda esa paja, por decirlo de alguna forma, la ignoran y van directamente a Drácula, su representación del mal, todo lo que está haciendo con Lucy y con Mina, y por supuesto esa batalla final en la que Drácula tiene que ser derrotado. En lo personal, el libro de Drácula me ha encantado. Es verdad que tienes que saber qué es lo que te vas a encontrar exactamente, porque si vienes de haber visto las adaptaciones puede ser un shock bastante grande darte cuenta que dos de los pilares fundamentales, que son Drácula como tal y el romance, no existen en la novela original, pero una vez que vas sabiendo eso y con la mente abierta, creo que es un libro que puede ser muy disfrutón. Y hasta aquí el repaso de todos aquellos libros clásicos que me he leído gracias a que en su momento me leí las películas y estas me gustaron un montón. Como veis, hay un poco de todo. Películas que me han gustado más que los libros, libros que no tienen nada que ver con la película pero me han gustado a partes iguales. Así que os animo mucho a que si veis una película o una serie que están basadas en un libro y que os ha gustado mucho, le deis la oportunidad al libro. Porque muchas veces os podéis sorprender y quizá un libro que pensabais que en principio no os va a gustar para nada, termina convirtiéndose en una lectura increíble. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.